a empezar con la parte de la expansión de los gases. Y dice, la expansión de un gas ideal es un proceso simple al que se puede aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora acerca de la primera ley de la termodinámica. Se tienen dos casos, ¿sí? La expansión isotérmica, que es la que vamos a ver ahorita, que es a temperatura constante. De constante, aquí viéramos los cambios de calor, energía interna y entalpía. Y todo esto parte de la primera ley de la termodinámica, que delta U es igual a Q más W, o también en un proceso infinitesimal como DU igual a delta Q más delta W. Esas son casi casi las ecuaciones, no son formulitas, aunque luego pudiera ser que las viéramos como formulitas, donde delta W es igual a menos la integral para una expansión, que esa es una expansión del signo negativo, aquí hay que tenerlo en cuenta. Ahí está. Esto es igual a menos la presión por la diferencia de volumen, que esto es menos, ¿sí? Esa es la expresión para el trabajo. Entonces, si el proceso es a temperatura constante, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Pues que delta U es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Puede decir, lo podemos escribir como U final menos U inicial es igual a cero. Esto es equivalente a decir que U final es igual, no, aquí está como que quedó muy grande, lo voy a poner como subíndice. U final es igual a U inicial. O sea que no hay cambio en la energía interna, ya que la energía interna está relacionada con qué? Pues con la temperatura, o al revés, ¿no? Más bien poniendo la flechita al revés. La energía interna está relacionada con la temperatura, ¿sí? Esto es, dice aquí, Chan, consecuencia de que las moléculas de un gas ideal ni se atraen ni se repelen entre sí. Su energía total es independiente de la distancia entre ellas y por consiguiente su volumen matemáticamente se tiene. Matemáticamente lo que dice aquí, Chang, es que la derivada de U con respecto al volumen a T constante es igual a cero, que es lo que quiere decir que el volumen, la energía interna, en esta ecuación diferencial parcial es U es función de quién, de B, T, ¿sí? Entonces no es igual a cero. Entonces, ahora se tiene que de la primera ley de la termodinámica en un proceso finito, eh, delta U es igual a cero, si delta U es igual a cero, que esto es igual a Q más W, entonces esto implica que este Q sea igual a menos W. Entonces esto es a partir de la primera ley de la termodinámica, más para tenerlo en cuenta. Esta es una expansión isotérmica. Lo que quiere decir aquí es que el calor que absorbe el gas, calor que absorbe el gas, es igual al trabajo que efectúa el gas ideal sobre sus alrededores. Sobre sus alrededores. ¿Sí? Además, se puede obtener el cambio de la entalpía. O sea, aquí también se me olvidó otra ecuación importante que al igual y los hubiera podido encerrar. Lo voy a encerrar, ¿eh? Esta ecuación es importante, está en términos infinitesimales, que esas son ecuaciones que casi casi se las tienen que aprender de memoria, no verlas como formulitas, espero. Ahora, la otra es la entalpía. La definición de la entalpía es H es igual a U más PV. Entonces, esta también es una ecuación importante para que la tengamos en cuenta. Ahora, en términos finitos, como es el caso de delta U, tenemos que delta H es igual a delta U más delta PV. Y no sé, lo vamos a poner, por ejemplo,
de la ley de Boyle, era lo que teníamos, PB es constante, siempre y cuando si N y T son constantes. Entonces, aquí qué es lo que podemos ver, o también lo pudiéramos hacer como considerando gas ideal. Vamos a verlo como gas ideal. PB es igual a nRT. Entonces aquí también lo que puedo hacer es delta H es igual a delta U más delta nRT. Entonces aquí esto, ¿qué puedo hacer yo? Pues que nR es constante, lo puedo sacar, lo voy a hacer así. Delta U más nR por delta T. ¿Sí? Pero como estamos en una expansión isotérmica, la temperatura es constante. ¿Y qué tenemos aquí? Pues que delta U, pues lo habíamos visto de acá, es igual a cero. Esto, pues es NR, es el constante. Delta T, ¿cuánto va a valer? A ver, entonces aquí está. Esto va a valer cero. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que delta H es igual a cero, siempre y cuando, y esto al igual, y lo voy a encerrar también esto, aquí, esto, o de arriba, ¿no? Esto, delta H, ¿para qué? Considerando que, pues, un gas ideal, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Ahora, este caso no es tan complicado. Espero que quede claro, a ver, quede claro. Entonces, vamos ahora, en este caso, expansión adiabática, el calor es igual a cero. Habrá una disminución de la temperatura y no será constante. Entonces, aquí eh, no es tan fácil entenderlo, pero trataré de explicarlo. La expansión es reversible. Ahorita vamos a ver eso. Eh, Su posición se va a considerar que la expansión es reversible. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a suponer una expansión que es reversible. Se tiene que cuando Q es igual a cero, la primera ley de la termodinámica en términos infinitesimales, la primera ley la podemos ver como du es igual a delta Q más delta W. ¿Sí? Donde delta W es igual a menos la expansión, la integral P de B, ¿no? Entonces, en este caso, si es infinitesimal, sería delta Q es igual a cero. Entonces, esto, pues ya lo que tendríamos es que se cancela esto y está cero. Y la primera ley de la termodinámica se reduce a que du es igual a delta W. Pero a su vez es esto, suponiendo comportamiento de gas ideal, PV es otra ecuación que nos la tenemos que saber casi casi de memoria. La presión es igual a nRT sobre B. Entonces delta W es igual a menos la integral de nRT entre B por dB, ¿verdad? Y luego ya de ahí, pues lo sustituimos. Esto va a ser igual a menos. La integral va a ser, esto es constante, nRT. Ah, no, pero lo hacemos sin la integración, sin la integración. Ahorita vamos a ver por qué. Déjenme lo borro. Así, miren, menos nRT, ahorita está el diferencial de volumen. Ahorita menos n, no, lo voy a poner con negro para que quede del mismo color. nRT sobre V de B, ¿sí? Entonces, ahora me quedo con esto, y porque esto nada más es lo que representaba de W. Du la voy a reescribir acá y du la reescribo es igual a menos nRT entre V por dV.
Entonces aquí, grupo términos de U entre NT, si no mal recuerdo, sí, NT. Aunque antes de esto, también nosotros sabemos que DU es igual a ¿qué? Otra ecuación, pues CB es igual a DU con respecto a T. La capacidad calórica a volumen constante es igual a la derivada de U con respecto a T. Entonces aquí podemos despejar. DU es igual a CB por DT. Entonces esto lo puedo igualar acá. Entonces CB DT igual a menos nRT entre V dB. Entonces agrupo término a término. Entonces esto lo voy a agrupar T y lo puedo hacer, lo paso NT, lo voy a pasar dividiendo. Entonces es CB entre N por DT entre T. Esto es igual a menos R por DD entre V. Entonces esto, ¿a qué es igual? Esta es una propiedad intensiva. Es igual a la capacidad calorífica específica. ¿Sí? Entonces, ahí la tenemos, la reescribo. Entonces, CB dt sobre T igual a menos R de B, déjenme ver como si lo integro ahorita, porque sobre V, y lo integro así, lo integraría así, ¿sale? Desde el estado 1 al estado 2, desde el estado 1 al estado 2, pero aquí estamos integrando con respecto a T, entonces sería T1, nada más es para que vean, del estado 1 me refiero a lo que estamos integrando, ¿eh? Aquí sería V1, V2. Entonces, aquí en el mejor de los casos, menos complicado, CB es constante, no depende de la temperatura. Esta es la constante de los gases ideales, sale de la integral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es CB específico por el logaritmo de T, desde T1 hasta T2, y esto es igual a menos R por logaritmo de B, desde B1 a B2. Aplicando las leyes de los logaritmos, evalúan el límite, la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, que es el teorema fundamental del cálculo, es CB. Y además, aquí se tiene que CP, suponiendo, empezamos con que es gas ideal. Y esto que les comportamiento, esa es también otra suposición, gas ideal, ¿eh? Ya empezamos con esto. Entonces, para estar con esto, nosotros también sabemos que CP es igual a CD más R. Entonces, de aquí, R, ¿a qué es igual? CP menos CB es igual a R. O sea, pasamos del otro lado con signo negativo. Entonces, a lo que voy es, yo esta R, para que nos quede en términos de la capacidades caloríficas, la voy a sustituir. Espero que no sea logaritmo de T2 entre T1 igual a R menos R, que sería CP específico menos CB específico, logaritmo de B2 entre B1, debido a que, les voy a poner aquí, esta integral, para que no haya problema, espero, logaritmo de T2 menos logaritmo de T1, y esta sería el logaritmo de B2 menos logaritmo de B1. ¿Sí? Entonces aplicamos las leyes de los logaritmos, que es la diferencia, es el cociente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me voy a quedar con esta ecuación, esta, pero este signo lo voy a introducir en el logaritmo y para hacer eso, lo que tengo que hacer, y lo voy a pasar dividiendo, el CB, lo paso dividiendo, ¿eh? Entonces aquí es logaritmo de T2 entre T1 igual a CP, no, CP
menos CB entre CB. A ver, déjenme ver, CP es entre CB. ¿Sí? Por el logaritmo de B1 sobre B2. ¿Sí? O sea, lo que hice fue introducir este signo negativo acá. Lo cambio, ya que esto es logaritmo de B2 menos logaritmo de B1. Pero si está multiplicando por un signo negativo, esto también quiere decir que sería menos logaritmo de B2 más logaritmo de B1. ¿Sí? Entonces va a ser logaritmo de B1 entre B2. Ahora, a ver, así. Lo voy a hacer aquí, ¿eh? Este es gamma menos 1. A ver, déjenme ver esto. Lo voy a hacer así. Logaritmo de B1 sobre B2. Ya que esto lo voy a hacer aquí por si no les queda CP. CP. Estoy viendo con la finta de entre CB menos CB entre CB. ¿Sí? Entonces aquí esto es igual a 1. Y esto es igual a gamma. Entonces, ¿dónde? Voy a poner hasta en rojo. Gamma es igual a la relación de las capacidades caloríficas CP entre CB, que sería igual a CP, que vale CB más R, que fue lo que se calcula luego en la práctica, ¿no? De capacidades caloríficas. Entonces ahí está. Que esto va a ser gamma y, mayor a la unidad, mayor a 1. ¿Por qué? Porque CP es mayor a CB. Sí, esperé que les quede. Bueno, entonces ahora reescribiendo la ecuación, nada más me voy a quedar con este y este. Aquí lo que puedo hacer es logaritmo de T2 de T1. Igual lo puedo subir como exponente utilizando las leyes de los logaritmos. Logaritmo de B1 entre 2 a la gamma menos 1. Entonces aquí yo le puedo aplicar la exponencial a ambos lados y la exponencial del logaritmo se cancelan y en ambos lados yo lo que puedo hacer es que se tiene que T2 entre T1 igual a B1 entre B2, que está elevado a la gamma menos 1, ¿sí? Ya lo que les decía, bueno, que se tiene para gas monoatómico, monoatómico, CB es igual a 3 medios de R. Gas diatómico, CB es igual a 5 medios de R. Aquí, ¿cuánto va a valer CP? CP para el gas monoatómico. ¿Y cuánto va a valer CP para el gas diatómico? Suponiendo comportamiento de gas. Ahí está. Entonces, para CP gas diatómico, 5 medios de R, considerando esta ecuación. Y esta ecuación, otra ecuación que es importante. Yo estoy cerrando las ecuaciones importantes, ¿eh? También esta es una ecuación importante, por eso la encierro en rojo. Ahora, esto pues es como que ya está dicho, no lo dije yo ni nada por el estilo. Gas monoatómico, 3 medios de R, y utilizando la ecuación, suponiendo comportamiento de gas ideal, pues sería 3 medios de R más R, serán 5 medios de R. Gas diatómico, 5 medios de R más R, más 2 medios de R, son 7 medios de R. Y R, pues puede tener, bueno, esta no es que sea una ecuación, pero son los valores de la constancia de los gases ideales. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí les voy a mostrar la tabla de datos termodinámicos que vienen, por ejemplo, del libro de Catalán. Esto es propiedades termodinámicas químicas, propiedades químicas termodinámicas a 298.15 Kelvin. Y están para las sustancias. Aquí nomás puse una, que todos la tengo por acá. Se me pasó. Pero bueno, delta H de formación,
delta G de formación, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, esta en la parte de termoquímica, delta H de formación, después delta G de formación, la entropía, y aquí está la capacidad calorífica, por ejemplo, dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, para el oxígeno vale 29,35. Ahora, si es un gas diatómico, que sería el caso del oxígeno O2, será 5 medios de R, 5 por 8,214 entre 2, nos da de diatómico, 5 medios. Bueno, aquí es una aproximación, pero si no tenemos un gas específico, es una aproximación, pero si tenemos datos termodinámicos, como es el caso de esta tabla, nos vamos directamente a la capacidad calorífica de la sustancia, ¿sí? Y ya después de ahí, si queremos la capacidad calorífica a volumen constante, pues ya nada más despejamos. CB es igual a CP menos R, ¿sí? Entonces, espero que no haya problema. Bueno, entonces ahí está. Esta es la tabla de datos termodinámicos. Bueno, ahora aquí también podemos, para gas diatómico, gas monoatómico, voy a poner así, monoatómico es igual a CP sobre CB, que sería CP sobre CB, que sería 5 medios R entre 3 medios de R. Se cancelan las R, se cancela el medio. Quedaría que monoatómico sería 5 tercios. Gas diatómico, pues de manera similar sería 7 medios de R. Lo voy a poner así, 7 medios de R entre 5 medios R. Se cancela las R, se cancela el 2. Coeficiente diabático es igual a 7 quintos. ¿Sí? Nada más para tenerlo en cuenta. Eso. Ahora, esta es la expresión que nos relaciona la temperatura al volumen y esto representa la relación de las capacidades caloríficas que se le denomina el coeficiente adiabático, ¿no? Que ese también luego se ve en ¿cómo se llama? En el laboratorio, luego en los laboratorios. Ahora, vamos a ver la relación que existe entre la temperatura y la presión. Entonces se sabe, ¿sabe? Que la presión es proporcional a la temperatura. Entonces la presión es igual a K, una constante por T. Entonces P entre T es igual a K. Entonces aquí podemos hacer T2 o, a ver, déjenme ver, por ejemplo, PI es igual a K por TI. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos hacer es T2. Ah, no, espérenme. Aquí sería más bien, a ver, la voy a volver a escribir, quedaría como este, la presión entre la constante presión de I es igual a TI, que esto, ¿no? Aquí nada más lo que hacemos es P entre K es igual a T. Entonces, por ejemplo, T2 quedaría como presión 2 entre la constante sobre presión 1 entre la constante, que es la misma constante. Aquí que podemos ver pues, que se cancelan las constantes, nos queda que la presión 2 entre la presión 1 es igual a B1 entre B2 y, a ver, esto es, lo puedo separar aplicando las leyes de los logaritmos, gamma por la volumen 1 entre el volumen 2 a la menos 1, ¿sí? A ver, déjenme ver, espérame tantitito. Lo voy a hacer de otra forma, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, eso sí se sabe, ¿no? Que P, la presión es proporcional a la temperatura y considerando comportamiento de gas ideal, PV es igual a nRT, despejamos la temperatura y la vamos a sustituir en esta ecuación, esta temperatura. Temperatura 2
que sería presión 1, volumen 1 entre NR entre, no, este es 2, aquí 2, 2, déjenme lo voy a volver a escribir para que no los haga bolas. Presión 2, volumen 2, porque este es T2, y luego aquí es presión 1, volumen 1 entre NR. Y esto va a ser igual a B1, que era lo que les decía, B2, esto elevado a la gamma, aplico las leyes de los exponentes, B1 sobre B2 a la menos 1. Sí que puedo hacer ahí, pues esto lo puedo cancelar, N entre R es lo mismo, y luego de aquí, ¿qué hago? Pues que presión 2 entre presión 1 volumen 2 entre volumen 1 igual a volumen 1 entre volumen 2 a la gamma. Y esto yo lo puedo invertir porque está a la menos 1. B2 entre B1 y esto pues ya estaría a la 1, ¿verdad? Entonces el 1 pues ya no lo pongo. Entonces aquí como está multiplicando, este es un signo de igualdad, está multiplicando aquí el mismo y está multiplicando, ¿qué pasa? Pues esto se va a cancelar con esto y de aquí obtenemos que presión 2 entre presión 1 igual a volumen 1 a la gamma entre volumen 2 a la gamma. Y esto a su vez lo voy a hacer más para acá. Y ahorita voy a explicarles esto, este diagrama que está acá. Entonces, presión 2 volumen 2 a la gamma igual a presión 1 volumen 1 a la gamma. Y esto es constante. Entonces, de todo este relajo que se hizo, pues se obtiene esto. Esto es para un proceso adiabático. Adiabático. Para un proceso isotérmico, B1 igual a P2 igual a constante. Esto es un proceso isotérmico. Esta es la ley de Boyle. Ley de Boyle. Sí, que es muy similar, nada más que aquí este está elevado a la gamma, donde gamma es la relación de las capacidades caloríficas CP entre CB. ¿Sí? Ahora, voy a explicar en términos de procesos de expansión o compresión isotérmica. ¿Sale? Entonces, esta línea, yo aquí había hecho este dibujo. Esta línea son líneas isotérmicas. La línea roja, perdón, la línea roja, esta línea roja y esta línea amarilla son expansiones isotérmicas. Aquí va B3, por ejemplo, va hacia B2 y esta. Lo que cambia, aquí yo les había puesto B3, cambia la presión, el volumen y la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es una compresión, por ejemplo, aquí yo lo vi a una compresión isotérmica, como que se entiende más en la compresión, ¿sí? Que en la expansión. Bueno, aquí en esta, pues es una temperatura, T2 es mayor a T1. Y espero que no haya problema. Esta T2 es mayor a T1. ¿Por qué? Porque la presión es proporcional a la temperatura. Esto es lo que estaba poniéndoles hace ratito. Entonces, para un proceso isocórico, B3 es constante, P2 es mayor a P1, por lo tanto T2 es mayor a T1. ¿Sí? Ahora, para un proceso isobárico, P constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Este volumen 2 es mayor al volumen 1, que aquí es el volumen es proporcional a la temperatura. Por lo tanto, por una u otra forma, se deduce que temperatura 2 es mayor a temperatura 1. Entonces, nada más para explicar eso. Entonces, en la expansión o compresión isotérmica, el proceso cambia, se comprime o se expande. Aquí esto también se puede aplicar para una compresión. Es muy similar el análisis. Yo aquí yo ahora se los voy a explicar en términos de compresión porque como que se ve más claro, creo yo. Ahora, aquí tenemos que para un proceso de expansión-compresión isotérmica, utilizamos la ley de Boyle. P, P es inversamente proporcional al volumen. PB es constante, ¿sí? Que es lo que les puse aquí. PB es constante. Bueno, P es igual a constante sobre B.
que esto es igual o es equivalente a decir que PB es constante, ¿sí? Para la ley de Boyle. Aquí en este caso, PB a la gamma, esto es constante en un proceso adiabático, ¿sale? Aquí les pongo. Ahora, en la expansión o compresión adiabática cambia todo, cambia la temperatura, el volumen y la presión. Ahora, yo aquí se los explico en términos, por ejemplo, si fuera esto un salón de clase o vamos a ponerlo como si fuera un salón de clase. Aquí está aislado, esto es el aislamiento, ahorita al igual se los voy a poner con otro dibujo que tengo ya más ahí abajo, más bonito, no sé, más presentable, vamos a dejarlo. Esto es aislamiento, que puede ser, no sé, con ladrillo, con también agregándole unicel, ¿sí? Para que no haya ni transferencia de calor de adentro hacia afuera, ni afuera hacia adentro, ¿sí? Este es el estado inicial, tiene una presión 1, T1, V1. Ahora, si nosotros comprimiéramos, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar la presión. Presión 2 es mayor a presión 1. Va a aumentar la temperatura porque, por ejemplo, nosotros que fuéramos moléculas, estuviéramos en un salón de clases, vamos a estar más cerca de las otras personas, otras moléculas. Por lo tanto, T2 va a ser mayor a T1 y el volumen va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque va a haber una compresión. De manera similar, esto también lo podemos ver, aquí también les puse la flechita, así, también como una expansión. Esta, si quitamos, esta es una pared adiabática, también que se pudiera poner una pared adiabáticas, ¿sí? Para reducir el volumen, aumentar la presión y aumentar la temperatura. Aquí lo que hacemos es, se aumenta el volumen, disminuye la presión y disminuye la temperatura, ¿sí? Eso es lo que pasa físicamente en un proceso adiabático. Cambian todas las variables, la presión, la temperatura y el volumen, ¿sí? Entonces, es una aplicación. Luego esto nos va a servir para el caso del ciclo de Carnot. Aquí está con un dibujo un poquito mejor, que lo saqué de internet. Estas son las líneas isotérmicas. Esta líneas isotérmicas, línea diabática. En la línea isotérmica, nada, la temperatura se mantiene constante, ya sea una expansión en T1 o T2 o una compresión. Van a cambiar la presión y el volumen y la temperatura se va a mantener constante. En el proceso adiabático, que es Q es igual a cero, van a cambiar todas las variables, la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Q es igual a cero y delta U es igual a W, ¿vale? Y además tenemos aquí nada más recordando y poniendo esto, ¿no? Aquí es PB igual a constante. Y en este caso, PB es constante. Y nada más para dejarlo en contexto con lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces, ese es por un lado. Además de esto, podemos ver que el trabajo que se efectúa en un proceso adiabático el trabajo es igual a la integral de 1 a 2, de esto de 1 a 2, del estado 1 al estado 2 de du, ya que delta U es igual a W, ¿no? Entonces aquí que tenemos de U y esto es igual a delta 1. Espero que no haya problema ya que esto es igual a U desde estado 1 al estado 2 que sería U1, 1 a 2, U2 es U2 menos U1 y esto es igual a delta U. Por un lado. Y por otro lado, sabemos que esto va a ser la integral de T1 a T2 de CB dt porque CB es igual a du en dt, ¿no? Entonces aquí CB por dt, esto lo pasamos multiplicando, es igual a du. Y la integramos. Entonces aquí la integramos del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2. Y esto es constante, sale de la integral. Lo voy a hacer un poquito más para acá.
Esto es la integral y sale de la integral y ya, ¿no? Entonces aquí es CB. Aquí suponiendo que es constante, la sacamos y además se sabe que CB específica es igual a CB entre N. Entonces aquí CB es igual a N por CB. Entonces aquí esto es N por CB específica por la integral. Bueno, ya el valor a T1 a T2. Entonces aquí tenemos que el trabajo es igual a delta U igual a que a N por CB específica por delta T. O sea, si calculamos delta U, que es igual a esto, o sea, esto, entonces nosotros implícitamente estamos calculando el trabajo, que es igual a N por CB igual a delta T. ¿Sí? Bueno, espero que no haya problema con esto. Y no. Aquí cabe mencionar que T1 es mayor a T2 porque el gas se expande y se efectúa, si se expande de T1 a T2, o sea, esta va a ser una expansión, sería lo contrario, esta sí, lo que le estoy explicando, T1 es mayor a T2, y por lo tanto el trabajo sería negativo. Y esto implica que el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es una expansión, ¿no? Entonces ahí nada más es eso. Ahora, en términos de sí, delta U, viéndolo gráficamente, lo podemos ver acá, desde acá. Es que aquí está como que un poquito encimado esto. Delta U, lo voy a ver, lo voy a tratar de ver acá. Este, lo pudiéramos ver así, miren, esto. Para acá así, y luego así. Esto es una expansión. Una expansión. Esta es una expansión isotérmica y esto es una disminución de la presión a volumen constante. O también lo pudiéramos ver como una expansión adiabática, que fue lo que se hizo. Aquí se tiene esta, ¿sí? Entonces, aquí delta U, pues déjenme ver, es igual al trabajo y el trabajo es el área bajo la curva, que es esto. Esto es delta el trabajo. Y como U es una función de estado, aquí miren, por ejemplo, en este caso, delta U es igual a cero. Y lo que importaría es delta U es igual a N por CB por, por delta T. Aquí es específico, ¿sí? Ya sea por este lado o por este lado, el trabajo, el delta U es igual a cero. Es igual, es lo mismo. Y ya sea por aquí o por acá, porque U es una función de estado. Es una función de estado. Es la misma sin importar que cambien el gas desde P1 a B1, T1 hasta P2, B2, T2 se haya hecho se haga en forma directa o indirecta. Espero que le estén entendiendo esto. A diferencia del trabajo, el trabajo es una función de trayectoria. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora voy a ver, se va a considerar una expansión irreversible. Y de todos modos, el trabajo es, o delta W, es igual a menos la integral de P de B. Desde el estado 1 al estado 2, si es que sea el caso, va a considerarse una expansión irreversible adiabática. No, no, adiabática. ¿Sí? Suponiendo que se tiene un gas ideal, a P1, B1 y T1, y que presión 2 es la presión externa, a P1, B1, T1, y presión 2 es igual a la presión externa. ¿Sí?
constante, que es constante. El volumen y la temperatura finales son B2 y T2. B2 y T2 son los volúmenes y temperaturas finales. Entonces Q es igual a cero. Se tiene que delta U es igual a N. N por CB específica por delta T, ¿no? Igual a W más Q. Y esto es igual a cero. Entonces de aquí si la presión externa, entonces W es igual a menos la presión externa por delta V. ¿Sí? Sale como constante en el proceso adiabático, en el proceso irreversible, y esto va a ser igual a menos la presión externa por delta V. ¿Sale? Además se tiene que, bueno, aquí esto es T2 menos T1, esto es B2 menos B1, ¿sí? Entonces, además se tiene su comportamiento de gas ideal, PB igual a nRT, P es igual a nRT sobre la presión. Entonces aquí lo que voy a hacer es sustituir esto, N por CB por T2 menos T1, lo voy a hacer así, paso a paso, es igual a menos, que sería la presión externa es igual a la presión 2, entonces menos la presión 2, y voy a sustituir esto para cada volumen, entonces N, R, T 2 entre presión 2 menos N, R, T1 sobre presión 1, y esto lo voy a poner con otro color, esto representa que es el volumen 1, esto representa que es, no, volumen 2, perdón, y esto es el volumen 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer la multiplicación. En este caso es NCB. Bueno, aquí al igual y ya lo voy a cancelar N porque está todo multiplicando. Entonces N. Entonces ahí está, ¿no? Entonces sería CB por T2 menos CB por T1. Entonces aquí esto es igual a presión 2 entre presión 2. Se cancela menos RT2. Luego menos por menos, más presión 2 entre presión 1 por R por T1. Espere que no haya problema. Esto lo multiplico, luego esto lo multiplico con todo y signo negativo, ¿no? Entonces aquí es el N ya se fue, menos, NR, menos RT2. Entonces de aquí yo lo que puedo hacer es determinar la temperatura 2. Voy a pasar CD T2, luego más R por T2 es igual a P2 entre P1 por R por T1 más CB por T1. Entonces aquí lo que puedo hacer es factorizar T2 por CB más R, que esto es igual a ¿qué? Pues a CP. Suponiendo, estamos con comportamiento de gas ideal por esto. Entonces aquí tenemos que puedo factorizar T1, T1 que multiplica la presión 2 entre la presión 1 por R más CB. Entonces aquí quedaría como T2 es igual eh, T1 sobre CP que multiplica a presión 2 entre presión 1 por R más CB. Que aquí también pudiéramos dejarlo como en términos de la capacidad calorífica. Miren, te voy a poner T2 es igual a T1 que multiplica a presión 2 entre presión 1. Aquí ya se puede quedar, ¿eh? R sobre CP. ¿Y qué más? Más CB entre CP
sabiendo que y se tiene que gamma es igual a CP entre CB, o 1 sobre gamma es igual a CB sobre CP. Entonces aquí tenemos que T2 es igual a T1 por la presión 2 entre la presión 1 por R entre CP más 1 sobre gamma. Y esta es la temperatura 2 para un proceso irreversible. ¿Sí? Es un poquito más, puede ser un poquito más complicado. También no es tan fácil, ¿no? Pero bueno. Ahora ya por último vamos a ver el ejemplo 4.7 del libro de Chang. Es una cantidad de 0.850 mol de un gas ideal monoatómico que está a una presión inicial de 15 atmósferas y 300 Kelvin. Se deja expandir hasta que su presión final es de una atmósfera. Calcular el trabajo efectuado si la expansión se efectúa en forma adiabática y reversible. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues luego lo podemos poner como datos, ¿no? Datos. Entonces, N es igual a 0.850, 85 mol de un gas ideal. Monoatómico. ¿Esto para qué nos sirve? Pues CB es igual a 3 medios de R, si no mal recuerdo. Sí, ¿no? 3 medios de R. CP es igual a 5 medios. No, aquí, ¿cuál es esto? No está bien. 3 medios, aquí me fui por andar pensando en el CP. 3 medios de R. CP es igual a 5 medios de R. Y luego gamma, que es igual, ya lo habíamos visto anteriormente, y era 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, dice, presión inicial, presión 1 es igual a 15 atmósferas y temperatura 1 igual a 300 Kelvin. Entonces, con base en estos valores y otra ecuación que tenemos, ¿cuál es? Pues la ecuación del gas ideal PV es igual a nRT. Entonces, en la ecuación del gas ideal y de estos valores, bueno, también de los moles, podemos calcular el volumen 1 de la ecuación del gas ideal nRT sobre la presión N1, bueno, N1 es igual a N, igual a N2, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, N será 0.85 mol, haciendo el análisis dimensional, R 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin, T1 que serían 300 Kelvin sobre la presión que serían 15 atmósferas, el volumen 1, por lo tanto, volumen 1 es igual a ¿cuánto? Pues aquí está, es 1.39, 1.40 lo redondea, haciendo el análisis dimensional mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, nos da que es 1.39 litros. Sí, ahora puse otra vez la figura. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que esto, PV es constante para una isoterma. Una diabática, una línea diabática, P a la gamma es igual constante. Y aquí está ocurriendo ¿cómo se llama? Expansión. Esto, en este caso, son 300 Kelvin. ¿Sí? La presión 1 es 15 atmósferas. Y estos son 300 Kelvin y N. Y el volumen es 1.39 litros, que lo calculamos ahorita. Es una expansión adiabática, por lo tanto, utilizamos esta expresión. P1, B1 a la gamma igual a P2, B2 a la gamma es igual a constante, donde gamma es 5 tercios. Entonces, aquí, ¿cuál es lo que nos hace falta? Además, tenemos volumen 1, su presión final. Entonces, estas son las condiciones iniciales, condición final, presión 2 es igual a una atmósfera.
Sí, espero que me vayan siguiendo. Entonces, aquí, ¿cuál es la incógnita? Pues tenemos presión uno, volumen uno, presión 2, volumen 2 es la que nos hace falta. Entonces, volumen 2 a la gamma es igual, esta pasa dividiendo presión uno sobre presión 2 por volumen uno a la gamma. Entonces, para quitarnos ese a la gamma, lo que tenemos que hacer es elevarlo a la uno sobre gamma. Entonces, aquí, pues este se cancela, que nos quedaría B2, espero que no haya problema, B1 sobre B2 a la uno sobre gamma por B1 y uno sobre gamma, esto es equivalente a decir uno sobre gamma es igual a 3 quintos, pues nada más le saco el inverso, ¿no? Entonces aquí es B2 es igual a presión uno que es de 15 atmósferas, cuidado que sean las mismas unidades, ¿eh? Para que se cancele, a la 3 quintos por volumen uno que es de 1,39 litros. Y bueno, atmósfera con atmósfera se va. Entonces, B2 es igual a ¿cuánto? Sí. Entonces ahí está. Sería volumen 2. Sería 7,05. Y al igual lo voy a poner aquí. Miren. Este sería 7,05 litros. La presión 2, acá en este punto, es igual a una atmósfera. Estoy poniendo los valores porque luego es como que no les queda tan claro. Entonces, ahora aquí tenemos estas condiciones, B2, presión 2. Entonces, de ahí, considerando ahora la ecuación del gas ideal, otra vez la escribo por cualquier cosa. PV es igual a nRT. De aquí despejo T, que sería T2, es igual a presión 2, volumen 2 entre NR. Sustituyo valores. Entonces, aquí presión 2 es una atmósfera. Volumen 2 es 7,05 litros. N son 0,85. Porque ya estamos en ese punto y podemos aplicar la ecuación del gas ideal, ¿eh? Entonces hay nada para que estén vivos y vivas. Entonces aquí es 0,08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Haciendo el análisis dimensional, lo voy a hacer con azul. Atmósfera con atmósfera, litro con litro, mol con mol. Y ya nos queda que la temperatura 2 es igual este es el valor, que es 101,1 Kelvin. Y aquí lo voy a poner 101,1 Kelvin. Entonces se comprueba que T1 es mayor a T2 con base en los datos. Estamos aquí. Es una expansión adiabática, es este proceso. Por eso les decía, es esto lo que estamos utilizando. Por último, se va a obtener el trabajo. Entonces, no dejo de lado esta imagen para que espero que les quede claro. De la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a W, esto es igual a N por CB por T2 menos T1, esto es igual a 0,85 mol por CB, ¿cuánto valía? 3 medios de R por 3 medios de R, que es 8,314 joules sobre mol Kelvin por este 101,1 menos 300, y esto es Kelvin, ¿no? Entonces aquí ir haciendo el análisis dimensional, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos va a dar que delta U está dada en unidades. Delta U es igual a ¿cuánto? Entonces aquí ya, por último, vemos que delta U es igual, viendo los valores, todo eso, menos 2108 joules. ¿Por qué negativo? Porque es una expansión. Y recordando la nomenclatura base en el libro de Chang, esta nomenclatura, el trabajo para una expansión va a tener un signo negativo. Y bueno, ahí se acaba este problema, el análisis de la parte de las expansiones isotérmica, adiabática, tanto proceso reversible como irreversible, ¿no? Entonces, hasta aquí se queda esta clase.